Y así llegamos al siglo X, donde culmina el periodo de formación de la cristiandad para comenzar con su periodo de esplendor. El mundo de la temprana cristiandad había sido rural y las ciudades se habían convertido en aldeas. Por otro lado, el título de rey no fue más que honorífico, ya que el poder real se concentró en los señores feudales, que poseían un poder similar al de un príncipe, mientras que el otro sector de poder lo constituyó la Iglesia. Pero alrededor del año 1000, cuando la paz vuelve a Europa, se van a realizar una serie de acontecimientos que van a producir cambios y dar un nuevo dinamismo a toda la región. Se van a producir mejoras técnicas en la agricultura, lo que permitirá un mejor abastecimiento de los alimentos, generando un excedente para ser vendido. Esto a su vez permite que ya no todos los hombres se dediquen a las tareas rurales, sino a otras actividades complementarias que se desarrollan en la ciudad, por lo cual las ciudades comienzan a ser pobladas nuevamente. El hombre de la ciudad, al abandonar la protección del señor feudal, quedó librado a su suerte. Es por eso que comienzan a unirse en corporaciones, es decir, grupos, para obtener protección. Por ejemplo, la gente de una parroquia o la de devoción a algún santo conforman las cofradías, cuyo fin era brindar asistencia o ayuda a los miembros que pasasen algún percance, ya sea un accidente de trabajo, enfermedad, quedar huérfanos o sin marido. Como si fuese una mutual, pero con carisma religioso, realizado a través de la caridad. Estas funcionaban de la siguiente forma: sus miembros aportaban periódicamente una suma de dinero o de bienes para usarse cuando se necesite. Complementando las cofradías aparecieron los gremios, que unían a todos los trabajadores de un mismo oficio, para formar a los jóvenes, controlar la calidad de los productos que salen al mercado, favorecer la competencia, generar protección ante eventualidades o desgracias de sus agremiados, asistirlos cuando ya eran ancianos y cuidar la dignidad de sus miembros para que no se provoquen estafas o enriquecimientos ilícitos. No eran grupos cerrados, es decir, cualquiera podía ingresar a una cofradía o un gremio, y de esta forma los habitantes de las ciudades pudieron resguardar su suerte y la de los suyos. Dicho de otra forma, lo que hicieron estas corporaciones fue reemplazar y adaptar el pacto feudo-vasallático, pero al ámbito urbano. Para esta época surge un nuevo personaje llamado mercader, que es el comerciante y que intercambia por la venta los productos entre ciudades, vinculándolas también con el campo, dándole nuevamente vigor a la moneda, ya que durante todo el periodo de la temprana cristiandad el uso de la moneda fue escaso y como modo de intercambio se utilizó el trueque, es decir, un intercambio directo de productos de proporciones similares. En el ámbito espiritual, la situación permite mantener con mayor rigidez la vida monástica, que se había reflejado con la segunda invasión bárbara, y no solo en los monasterios, sino también en el clero en general, con prácticas como el nepotismo, es decir, beneficiar con cargos eclesiásticos a parientes o amigos, la simonía, que es otorgar cargos eclesiásticos a cambio de algún beneficio, y el nicolaísmo, que es no respetar el voto del celibato. El saneamiento espiritual se da a través de una reforma llamada Reforma de Cluny, es decir, que en un monasterio de Francia llamada Cluny comienza una renovación espiritual que se va a extender por toda Europa, revitalizando el catolicismo y mejorando la espiritualidad del hombre. La renovación espiritual no se sujetó solamente a los monasterios, sino que se extendió al resto de la Iglesia. En el ámbito social, las crónicas de la época nos cuentan que este hombre era sumamente divertido y muy creativo, cuya vida estaba asignada por la esperanza depositada en la trascendencia. Su vida comunitaria estaba muy ligada a las celebraciones eclesiásticas, que eran muy nutridas a lo largo del año, complementando en forma armoniosa y respetuosa las partes solemnes con las más recreativas para cada celebración, y donde no se diferenciaban los distintos estamentos. Por otro lado, se llevaron a cabo grandes proyectos, como los arquitectónicos, con la construcción de grandes catedrales, edificios, palacios, en los que tardaron varias generaciones en terminarlos, pero su ideal trascendente no los desanimaba por no poder disfrutar de los mismos,
sino que por el contrario los alentaba a dejar una huella imborrable de su civilización en beneficio de la comunidad y para la gloria de Dios. Con respecto a la educación, el ideal que se mantiene es el caballeresco, es decir, el del caballero que se prepara para ir a la guerra para la defensa de la fe, la comunidad, la cultura, a los pobres, a los minusválidos, a los huérfanos y a las mujeres. Hasta ese momento, la educación que había sido implantada por el teólogo Alcuino de York en época de Carlomagno consistía en una primera etapa, lo similar hoy a la escuela primaria, donde se enseñaba lectoescritura, operaciones básicas de la matemática y formación religiosa cristiana. Y en una segunda etapa, similar hoy al colegio secundario, se dividía en dos periodos. El primero llamado trivium, o artes liberales, que son las que hacen libres a los hombres, donde se estudiaba gramática, retórica y dialéctica. Y el segundo periodo, llamado quadrivium, donde se estudiaba aritmética, geometría, astronomía y música. Pero en esta época, al no haber conflictos de extrema seriedad, este hombre desarrolla su educación intelectual agregando un nuevo periodo a la educación formal, que recibe el nombre de universidad, debido a que se buscaba el saber universal estudiando la ciencia a la luz de la fe. Y sobresaldrá la filosofía por el resto de las ciencias. En el ámbito político, los reyes lentamente comienzan a hacer valer su título sobre los demás señores feudales de su nación, conformándose las actuales naciones europeas. Este proceso provocó encuentros y desencuentros entre ellos o con el Papa, ya que también se dio lo que se conoce como cesaropapismo, es decir, cuando el poder real se entromete en cuestiones eclesiásticas. Sin duda, el conflicto más famoso fue el de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el Papa Gregorio VII en el siglo XI, conocido como la querella de las investiduras, en el cual el emperador intentó quedarse con determinado poder en la administración de la Iglesia, que le pertenecía al Papa. Pero este, como otros conflictos, hallaron solución debido a que el pensamiento de San Agustín, la teoría de las dos espadas, estaba muy arraigado en toda la gente de esa época. Uno de los hechos más significativos será el cisma de Oriente en el año 1054, cuando el obispo de Bizancio, inducido por el emperador bizantino, rechaza la autoridad del Papa y se hace proclamar patriarca, es decir, un título similar al del Papa. Este hecho obedeció a las siguientes razones. Por un lado, la relación entre el obispado de Bizancio y de Roma se venían desgastando debido a interpretaciones menores, pero diferentes, de la práctica cristiana, donde la influencia musulmana sobre Bizancio por la proximidad se hacía sentir. Ejemplo de ello fue la Guerra de las Imágenes, dentro del Imperio Bizantino en el siglo VIII, cuando se prohíbe allí la exhibición de imágenes religiosas, excepto la de Cristo, con la oposición de Roma, conflicto que duró casi un siglo hasta que se volvió a permitir. Pero por otro lado, y casi fundamental, fue que el Imperio Bizantino no se permitía estar sujeto a una autoridad en materia religiosa por un poder que no solo se encontraba fuera del imperio, sino que además dentro de un pequeño reino y amenazado por la inestabilidad política de toda la región. A partir de esta división, la Iglesia Cristiana de Europa Occidental pasará a llamarse Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana, mientras que en la del Imperio Bizantino se llamará Iglesia Cristiana Ortodoxa, diferenciándose así una de otra. A Bizancio esta división le dará identidad plena, diferenciándola del resto de Europa y sirviéndole a modo de fuerza el momento en que su imperio empezaba lentamente a desmoronarse. Sin embargo, esta división perdura hasta nuestros días. Entre el siglo IX y el siglo X, los turcos, un pueblo venido del Asia Central, se hacen con el poder del imperio musulmán, desplazando a los árabes. Este pueblo era netamente guerrero y prohibió las peregrinaciones de los cristianos a los santos lugares, es decir, a Palestina. Aprovechando el momento de paz que se vivía en Europa y la disposición de los ejércitos de las nacientes naciones europeas, el Papa llama a estos ejércitos a liberar los santos lugares del poder turco.
A estas campañas se las llamó cruzadas, por la cruz que tenían bordados en color rojo los soldados en su pecho, identificándolos. Se organizaron 9 cruzadas a Palestina y solo la segunda tuvo verdadero éxito, realizada en el siglo XI. El siglo XI fue uno de los más importantes de la cristiandad, destacándose San Bernardo de Claraval, con su labor en la Reforma de Cister, similar a la Reforma de Cluny. Además, colaboró con el auge de las órdenes caballerescas, en las que personas consagradas a Dios van a luchar para restituir los santos lugares, entregando su vida a cambio de los prisioneros católicos seculares. Contrastando, en el siglo XII vuelve a existir un relajamiento moral de las costumbres cristianas, acentuadas específicamente en las nacientes ciudades del norte de Italia y el sur de Francia. Allí surgieron herejías que ocasionaron importantes disturbios contra la Iglesia y las naciones. Estas, si bien aparecen con el fin de terminar con el relajamiento moral de la época, culminan tomando posturas equivocadas y hasta agresivas contra la misma Iglesia que querían sanar. Una de ellas fue la de los valdenses, seguidores de Pedro Baldo, que movidos por el ideal de pobreza pretendieron cambiar dogmas y sacramentos. Pero sin duda, una de las más importantes fue la albigense o de los cátaros, donde el gnosticismo, una suerte de ateísmo, intentó infiltrarse dentro de la Iglesia y así destruirla, provocando inclusive destrozos y masacres. Para esta época se entendía que atacar la fe en sus principios dogmáticos era un atentado contra el orden social de convivencia, poniendo en riesgo la estabilidad del mundo cristiano. Esto hizo que fuesen los propios gobiernos los que estuvieran más preocupados por evitar la aparición de las herejías dentro de sus dominios. Además, para las naciones en sí, era muy importante cuidar la pureza de la fe cristiana, dado a que cada cultura se apoyaba en los valores del cristianismo y la corrupción de los valores de la fe provocaría como consecuencia una división en la nación. Como respuesta de ello, la Iglesia, con el aval de las naciones, pondrá en funcionamiento un organismo llamado el Tribunal de la Santa Inquisición, que combatirá las herejías y pondrá a los herejes a disposición de los tribunales nacionales. El siglo XIII tendrá un nuevo impulso espiritual con el nacimiento de las órdenes mendicantes, que son sacerdotes que viven en las ciudades de la caridad de los hombres, ayudando a la gente de ese lugar a llevar una correcta vida espiritual, destacándose San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Hay que tener en cuenta que en el siglo anterior, cuando se produce el éxodo de la gente del ámbito rural al ámbito urbano, la mayoría de las órdenes eclesiásticas estaban en el ámbito rural. Por lo tanto, este lugar quedó descuidado y dio lugar al surgimiento de las herejías. Estos movimientos mendicantes permitieron un saneamiento social en las costumbres morales, sobre todo en el ámbito de las ciudades. Por otro lado, este siglo también será el momento cumbre de la sabiduría en la universidad, con trabajos filosóficos y teológicos que aún no han sido superados, destacándose Santo Tomás de Aquino, dominico, y San Buenaventura, franciscano. El legado del siglo XIII, con reyes santos como San Luis de Francia, San Fernando de España o Santa Isabel de Hungría, son signos del esplendor de una época. De esta forma, la alta cristiandad experimentó un desarrollo en todos los ámbitos del hombre y de la sociedad, sin ausencia de conflictos e inconvenientes, pero respetando una organización simple y cimentada en los valores, donde los reyes tenían el poder temporal, la Iglesia el poder espiritual y una estructura social que evitaba la exclusión, marcando un desarrollo lento, firme y equilibrado, y resaltando así uno de los pasajes más dignos de la historia. Sin embargo, no debemos creer que esta situación tan bien planteada estuvo exenta de abusos y atropellos, porque caeríamos en un error. Pero asimismo, el espíritu fuertemente religioso arraigado en la mentalidad de esta sociedad permitieron que, más allá de las complicaciones que trae todo tipo de relación humana, sea conducida por un sentido trascendental de justicia, que permitió de buen modo el desarrollo de la vida en estos 1000 años de la civilización cristiana occidental.